Amados, llegando a este punto, es importante que volvamos a leer Efesios 4:8, acerca de lo que el Señor dio dones a los hombres. Dice 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya, no podemos negar esta gran verdad bíblica que el mismo Señor Jesucristo instituyó estos 5 ministerios, y yo quiero hacerles una breve explicación acerca de qué significa pastor, anciano, obispo, reverendo, presbítero y episcopos. De que habla las escrituras, y que dicho de paso también yo quiero acotarles que estos títulos de anciano, pastor, obispo, reverendo, presbítero y episcopo aparecieron en el siglo IV, parece que fue cuando los hombres empezaron a ponerse títulos grandiosos, porque ya sabemos que en los evangelios el Señor Jesucristo había dicho que no permitamos que nos llamen maestros, que nos llamen padre, porque uno solo es nuestro maestro, el Cristo, uno solo es nuestro padre, yo soy. Pero ya en el siglo IV empezaron a darse todos estos títulos, y yo quiero explicárselos hoy día lo que significan, para que vean la gran equivocación en que ha incurrido el mundo. Empiezo con pastor. Voy a leer, amados hermanos, porque esto tiene que ser muy relevante y de acuerdo a lo que significa la palabra pastor. La palabra pastor viene del latín pastor, compuesto del verbo pasere, que quiere decir apacentar, hacer pastar, llevar a pacer. Y termina con el sufijo tor, que indica agente, o sea, el que causa la acción. El verbo pasere se asocia con la raíz indoeuropea pa, que quiere decir comer, proteger, que estaría presente en el pan. Y yo quiero resaltar esta última frase que dice que estaría presente en el pan, para después explicar qué significa esto. Vamos con la explicación de reverendo. Reverendo quiere decir que es digno de reverencia, y viene del latín reverendus, que quiere decir temible y respetado. Y pues esta palabra que alude aquí a lo que quiere decir reverendus, temible, solo se aplica para Dios, porque solo de Dios los Salmos 111 en el versículo 9 dicen que Jehová es temible, no a un hombre. Vamos a ancianos, de latín anciano, que quiere decir que es de antes, que va delante. Ancianos. Presbíteros quiere decir supervisor. Episcopos, vigilante, que mira desde arriba. Debo aclararles también, mis amados, que muchos apologistas dicen que anciano quiere decir pastor como sinónimo, pero se contradicen, porque algunos apologistas dicen que la mujer no puede ser pastora, y otros dicen que sí pueden ser pastora. Y estos apologistas o eruditos bíblicos se contradicen diciendo que pastor es sinónimo de anciano, porque si esto fuera verdad, que es un sinónimo de pastor, entonces la mujer puede ser pastora. Porque ya vemos que en las cartas de Tito, él habla de la anciana.
y da los estatutos y da los preceptos de cómo debe ser la anciana y para qué está puesta en la iglesia del Señor. Entonces, nada que ver que sea un sinónimo, porque entonces, pues, si anciano quiere decir pastor, pues entonces sí puede ser el hombre pastor y la mujer también puede ser pastora. Pero esto no es así, como ya lo veremos más adelante, mis amados. Aquí ya llegando a este punto, mis amados, es necesario puntualizar que en la iglesia primitiva que se manifiesta en Hechos de los Apóstoles, nunca estos apóstoles instituyeron pastores, como podemos ver en todas las páginas de Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento. Nunca se vio que tuvieron sucesores, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros. Parece ser que todo ese don que el Señor les dio era para que fuera canalizado solo por ellos y dejarlo impercedero en las Santas Escrituras, esa profecía para nuestros días y para todos los días venideros, hasta mientras no venga el amado. Respecto a la mujer como pastora, ¿qué es lo que nos convoca? Este estudio diré que en ningún libro de las Escrituras se apoya esta moción. Los más relevantes que consideran algunos eruditos como determinante para que la mujer sea pastora son tristemente confusiones. Por ejemplo, tenemos en el Viejo Testamento, en Génesis 29:9, en que se nos habla que Raquel fue pastora. Pero por falta de tiempo yo no puedo leerles todo el pasaje, pero confío en el Señor que ustedes lo van a hacer y que incluso muchos ya lo saben y están relacionando mis palabras. Si nos adentramos en Génesis 29:9, nos damos cuenta que Raquel fue pastora, sí, pero de animales. Ahora, sí, que me perdonen mucho de mis hermanas creyentes que están un poquito desubicadas, confundidas. Si ellas quieren ser pastoras de animales, con mucha pena lo digo, la iglesia verdadera del Señor no tiene ese dogma, no tiene ese mandato, no tiene esa ordenanza, ¿verdad? También se basan en Jueces 2:8-16, también por motivo de tiempo, porque me estoy extendiendo y estoy un poco complicadita de la garganta porque está haciendo mucho frío aquí en Chile. Estamos en pleno invierno que ya está prácticamente terminando, entonces está más severo. En Jueces también yo sé que ustedes saben este pasaje en que la Biblia dice que Débora fue una profetisa que se sentaba bajo la palmera de Débora y que el pueblo de Israel iba a ella para recibir consejos, ayudas espirituales. Pero lo que no dicen los grandes apologistas es que en esos tiempos de Jueces, esto Dios lo permitió porque el pueblo prácticamente, una vez que murió Josué, estaba sin Dios, sin ley, sin ungido verdadero para que les enseñara todas las cosas. Y como que el pueblo de Israel cayó en un periodo como de apostasía, en que cada cual quería hacer lo que quería. Pero nunca fue en los planes de Dios de que Débora se sentara en la palmera para estar enseñándole al pueblo. Pero en todo caso, esto también fue una alegoría acerca de la mujer que Jehová iba a entregar a Sísara en manos de mujer. Y que, dicho de paso, el hecho principal de que Sísara cayó en manos de Yael y no de Débora, nos demuestra que Débora no era la que era elegida por Dios para dirigir a su pueblo, para enseñar, sino que una mujer insignificante como Yael, mujer de Hebereteo, cayó todo el juicio, la determinación de Dios acerca del diablo, en una analogía de la iglesia de Dios que siempre está en contraposición con las cosas del diablo. Entonces vemos a Yael, que yo siempre he dicho, una de mis hijas se llama Yael, mi última hija, y yo siempre he dicho que Yael es como la mano de Dios para
para obrar en esa forma tan drástica como obró contra la simiente del diablo que estaba estipulada en Génesis, ¿verdad? Entonces nada que ver esas cosas. Y tenemos también a Primera de Corintios 14:34. Leamos Primera de Corintios 14:34. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 24, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bien, amados, aquí las personas que son opositoras a que la mujer sea pastora, pero sin conocimiento de causa, ellos ponen este pasaje, este versículo, para decir que la mujer tiene que callar en la congregación porque no les es permitido hablar. Pero aquí, pese a que no, la Biblia nos dice que la mujer no puede ser pastora, pero no es en base a este versículo, porque aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a que había un desorden aquí en la iglesia de Corintios, que cuando se profetizaba, se oraba, entonces sin respeto, sin orden estructural, una hablaba, el otro hablaba, y pues se hacía como que la palabra era, se le estaba faltando el respeto a Jehová porque no seguía sus ordenanzas, sus leyes. Entonces aquí lo que estaba diciendo era que por orden hablaran, que no fueran chismosas, que no quisieran estar por encima del hombre, y que si querían aprender algo que pregunten en casa a sus maridos, porque este versículo 35 parece ser que ahí mismo en la iglesia, en el templo, empezaban a preguntarle al marido, por ejemplo, oye, Carlos, ¿qué quiere decir eso que está diciendo esa profetisa? ¿Qué quiere decir eso que está hablando el pastor? Entonces eso no era lo adecuado. Entonces se está refiriendo a eso. No, esto no lo podemos tomar como base de que la mujer tiene que estar callada en la congregación. No es así, porque después vemos en 1 Corintios 11:5, 1 Corintios 11:5, retrocedamos, amado, 11:5. Vemos que la mujer en la iglesia dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ya. Aquí nos habla el Señor que la mujer oraba en la iglesia, en el templo del Señor oraba, profetizaba. Entonces, pues, no se está refiriendo entonces que la mujer tiene que estar callada, sino que las cosas tiene que hacerlas por orden y que nunca puede estar por encima del hombre. Y cuando dice que no puede estar por encima del hombre, no se está refiriendo prácticamente al pastor, que es su representación, sino que se está hablando del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Porque es indecoroso que una mujer hable para preguntarle cosas al Hijo del Hombre, cuando ella tiene que hacerlo eso en su casa, en su aposento secreto, y pues si no entiende, preguntarle a su marido. Pero también aquí hay algo capcioso, porque cuando dice pregunta en casa a su marido, nuestro marido de toda mujer creyente es el Señor Jesucristo, y aquí nos está diciendo el apóstol que en realidad tenemos que, alguna cosa que no entendamos en la iglesia, que se profetice o que se predique, tenemos que preguntar en nuestro aposento secreto, en nuestro cuarto, entrar y de rodillas clamar al Padre, a nuestro esposo Jesucristo, que nos enseñe este misterio. Entonces a eso se está refiriendo, no al mandato de que no sea pastora, porque para defender eso tenemos otros versículos, como ya les he dicho. Ya. Primera de Timoteo 2:12. Primera de Timoteo 2:12 dice:
desde el versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ya, aquí también es la misma explicación de Corintios 11:5 y de Corintios 14:34. Ya les he dicho que la mujer sí hablaba en la congregación, oraba, profetizaba. Lo que pasa que cuando se refiere en Corintios era porque estaban desordenadas, ¿verdad? Y tenemos que tomar como ejemplo ese pasaje, porque si era indecoroso que esas mujeres hicieran eso, ¿cuál más indecoroso no será que lo hagamos en estos días y que tratemos de ser pastora cuando no nos he permitido ser pastor ni pastora? Porque dice que el 11, que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Otra vez me repite esto, la palabra clave hombre. Porque me imagino que cuando profetizaban se decían misterios, y se decían misterios y ellas empezaban a desmenuzarlo ahí mismo, cuando la profecía era para la persona que estaba escuchando, que ella tenía que descifrarla, que tenía que interpretarla, la persona para la cual era la profecía. Y por eso dice el Señor que no permito a la mujer enseñar, porque no podía la mujer enseñar esa profecía que Jesucristo se le había dado para determinada persona. Y pues al tratar de explicar esa profecía ahí en la iglesia, pues como que estábamos haciendo dominio sobre el Hijo del Hombre, que repito, es el Señor Jesucristo. Por eso nos mandaba a estar en silencio, escuchando, y pues si teníamos que hablar sería por turno y sin explicar, sino que nomás decir la profecía, y el entendido a seña, como yo siempre digo, y el burro a leña, y cada cual tenía que coger lo que le correspondía según el Señor quería manifestar su poder en cada persona, ¿verdad? En resumen, mis amados hermanos, de todo esto que estamos aquí entendiendo, ni el hombre ni la mujer pueden ser pastores. Número 1. Porque en el nuevo pacto, en el que tenemos, en el que había un santuario terrenal, estaba Moisés, pero en representación del Señor Jesucristo. Había el santuario terrenal, y de esas cosas, como estaba constituido ese santuario terrenal, el apóstol Pablo nos dice en sus cartas, o no sé si es en hebreo, que lo dice, vale recalcar que muchas personas dicen que Pablo escribió hebreo o Apolo, y yo ya dije que Pablo no, porque Pablo tenía una forma que era su salutación, y en hebreo no está, ¿ya? Y tampoco Apolo, porque no se habla nunca de que Apolo escribió ninguna carta. Y para mí, amados hermanos, que quien escribió esta carta fue el Espíritu Santo. Directamente, así como cuando escribió directamente los 10 mandamientos con su propio dedo, en las tablas que se le dio a Moisés, que escribió los 10 mandamientos, así como que él quiso hacer un preámbulo maravilloso, un resaltamiento, y nos escribió su propio corazón con letras, el Espíritu Santo aquí en la carta de Hebreo. Eso es mi parecer, o sea, no tampoco para hacer controversia, es mi forma de pensar. Entonces vemos que segundo punto, nosotros nos estamos rigiendo por un nuevo pacto en el que tenemos un nuevo santuario o templo, que es Jesucristo. Y este santuario, en este santuario, solo Él es el pastor y sacerdote para siempre. Porque yo creo que les había recalcado esta palabra que dije que se le iba a explicar después, de lo que quiere decir pastor. Casi se me pasa por alto, mis amados. Por eso es que yo a veces me adelanto y le digo las cosas, porque mi mente es tan frágil, que yo ya paso de los 60 años y estoy en una etapa que todo lo actual, mi memoria corta, se pierde, y solamente me queda la memoria larga.
detalles que yo tenía desde que era niña, de cuando empecé a aprender. Entonces por eso a veces tengo también hasta unas faltas ortográficas, porque cuando era niña tenía mucha falta, entonces todo eso se quedó grabado en mi mente fija, larga, y me afloran errores ahorita en mi mente corta. Entonces, por eso yo trato a veces de hablar y a veces como que se me hace un nudo, es a causa de mis neuronas que ya no están muy jóvenes, pero gracias a que tengo al Espíritu Santo, que Él es el que me ratifica y el que me enseña para que no incurra en transgresiones. Entonces yo hablaba de que quería hacer un paréntesis en esta palabra que dice que el verbo pasere se asocia con la raíz pa, pa de pastor, ¿verdad? Que quiere decir comer, proteger, que estaría presente en el pan. Entonces, aquí nos determina bien claro esto. El Señor no se ha dejado sin explicación acerca de lo que significa el verdadero pastor, que es el Señor Jesucristo, hasta en Diccionario de los Hombres. Porque para ser pastor tiene que estar presente en pan. Y solamente el Señor Jesucristo está presente en el pan, que es su propio cuerpo y que lo entregó por todos nosotros. Ningún hombre, por más pastor que se quiera hacer en los tiempos primitivos ahora, es en vano. Él no puede participar de ese pan que participó el Señor Jesucristo, porque era él mismo ese pan que bajó del cielo. Entonces ahí nos marca la pauta para saber que solamente tenemos un pastor, que es el Señor Jesucristo. Y cuando se habla en el contexto de que el Señor Jesucristo le dijo 3 veces a Pedro, que Pedro, me amas, apacienta y cuida mis ovejas, era como delegando una de sus funciones mientras él se iba a donde su padre. Le estaba dejando una función, pero no como pastor, porque él no especificó con la palabra prácticamente pastor, sino que le dijo apacienta. ¿Ya? Y apacentador pueden ser muchos, hasta muchos políticos que apacientan al pueblo, que tratan de ayudar para el bien común. ¿Ya? Entonces, si determinamos por este pasaje en que Jesucristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, y decimos que él es el pastor excelente, Pedro, pues entonces vamos a darle la razón a los católicos que Pedro sí dejó de representante al primado de la iglesia para que sea pastor. Es sencillo, hermanos. Si decimos que Pedro dejó un sucesor, porque Pedro, ese don, esa delegación que le hizo Jesucristo de las funciones de él como para que lo representara, si decimos que Pedro dejó sucesor, pues entonces aceptemos lo que dice la Iglesia Católica, que es la iglesia verdadera y que la Iglesia Católica está fundada sobre la roca que es Pedro. Cuando todos sabemos que la roca de Oré, la roca de Sarón, la roca que los edificadores rechazaron es el Señor Jesucristo, pero simplemente era un siervo. Era una piedra más del templo grandioso del Señor Jesucristo que está en los cielos. Ya. Sin embargo, debo decirles porque que todo este atributo que Jesucristo le otorgó a Pedro, para los cristianos verdaderos, cuando leemos sus cartas, es como que nos siguiera pastoreando, nos siguiera enseñando hasta que venga nuestro pastor excelente. Es decir, el pan de vida de la que está compuesta esta palabra pastor, de pan, que hace alusión a comer, a proteger, y que estaría presente en el pan. Y solamente el único que puede protegernos con su vara y con su cayado, como lo dice en Salmo 23, es el Señor Jesucristo. De allí la vara y los callados que tienen los hombres solamente lo tienen para ellos, como bueyes. Pero
vemos que el verdadero cayado y la verdadera vara tiene una implicación muy linda que quizás yo posteriormente en un videíto voy a explicarle acerca de este verdadero pan, de esta verdadera vara y de este verdadero cayado, lo que significa que solamente el pastor excelente Jesucristo puede tenerlo como instrumentos de él para ayudar a su pueblo, nadie más. Y repito también que ancianos y pastor, como ya lo he explicado aquí ahorita lo que significan, no tiene nada que ver, no son sinónimos. Porque si no, entonces también tendríamos que dar la razón que si el anciano que se nombró en Tito como carta pastoral significa obispo y significa pastor, pues entonces vanos este estudio que yo estoy haciendo, vanas son las disputas, vanas son los debates de todos los apologistas, de todos los eruditos. Cerremos la Biblia, porque quiere decir entonces que la mujer también es pastora, porque la Biblia dice bien clarito que la mujer es anciana también en la congregación, ¿verdad? Entonces, mis amados, vemos como resumen que en los tiempos actuales tenemos la concesión de Éxodo 20:25 para hacer iglesias. Concesión quiere decir permiso, pero que en el principio no era así. Tenemos el gran permiso de hacer templos, iglesias, de labrado de piedra, de cantería, pero eso sí, si queremos someternos a Éxodo 25 y seguir haciendo templos, iglesias físicas de hombres, pues no debemos olvidar que para que sea perfecta tiene que estar el altar de tierra, si no es por gusto. Porque eso es en representación del altar de tierra de nuestro corazón y sobre todo del altar de tierra que es el Señor Jesucristo, nuestro único altar que está en los cielos. Porque debo también decirles que según muchos estudiosos bíblicos, incluso católicos mismos como Flavio Josefo, como Tácito, etcétera, ellos hicieron hincapié en que los cristianos primitivos no tenían el altar como lo tiene la Iglesia Católica y muchas iglesias de nuestros días, en la forma que lo tiene, labrado de cantería, con herramienta de hierro que entró en sus piedras. Y pues porque el altar que tenían los apóstoles primitivos, de hecho los apóstoles dicen que simplemente era una mesa pequeña que era portátil, o sea que se movía solamente era con el objeto de partir el pan. Ya no era como para tener un altar, porque nuestro altar que está sustentado en el nuevo pacto, porque todo pacto tiene que tener un altar, pero el de nosotros es el más excelso porque es celestial, ¿ya? Entonces simplemente era una pequeña mesita nomás para hacer el compartimiento del pan, pero no porque los apóstoles tenían que darle honor a ese altar, y que incluso los católicos lo hacen también con unas bases tan sólidas y ponen abajo también eso, como tumbas de sus grandes canonizados, etcétera, ¿no? Entonces esto es aberrante que pongan en esas tumbas a personajes que ellos mismos los han hecho santos, porque la Biblia en el Viejo Testamento dice que el sacerdote no se puede acercar a cuerpo muerto. Entonces toda esa iglesia, lamento decirlo de mis hermanos católicos, está contaminada porque tienen bajo sus altares criptas de hombres según ellos piadosos, que eso yo no lo sé, lo sabe el Señor, los tienen ahí sus restos bajo sus altares. Incluso tienen unos altares que son primeros altares, los que le dan honor a la Virgen María y al Señor Jesucristo. El altar del Señor Jesucristo son pequeñitos. Pero ojalá que tenga tiempo otro día hacer otro video acerca de esto, de los altares también. Ya. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto que nosotros, los cristianos verdaderos, tenemos un altar del cual no merecen comer los que sirven al tabernáculo.
porque ese tabernáculo es figura y sombra de las cosas celestiales. Nosotros tenemos un nuevo altar que nos regaló el Señor en el nuevo pacto. Gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo, y nuestro altar está en los cielos y es de carne. Entonces, mis amados hermanos, espero que entendamos que si nosotros tenemos un altar que está en los cielos y que el único pastor de ese altar está en los cielos y el único sacerdote de ese altar está en los cielos, entonces obvio que ningún hombre puede ser pastor, ninguna mujer puede ser pastora. Simplemente lo que podemos ser es ancianos, y lo que podemos ser es siervos del Señor, podemos ser labradores, y sobre todas las cosas que no permitamos que nos digan pastores, que nos digan maestros, que nos digan pastora, porque entonces nosotros le estamos quitando la gloria al altar verdadero, que es un regalo precioso del Señor. Espero que estos comentarios, mis amados, los reciban de buena manera, no con como que si yo quisiera contender por vanidad, por prepotencia, por odio, por resentimiento. Simplemente he querido llevarles a ustedes a dilucidar este gran misterio, este gran secreto. Y que antes de terminar yo quiero recordarles lo que dijo Gamaliel, que si más o menos las palabras, porque como ustedes saben, amados, yo mucho tiempo hace también que yo fui asidua de estas escrituras, y muchos pasajes no los tengo muy claros. Sin embargo, toda su ilustración y lo importante del asunto está aquí escrito en mi corazón. Y Gamaliel ya dijo que no nos opusiéramos a las personas que andan trabajando para el Señor, porque solamente Él en el día venidero, en el día glorioso, Él sabrá decir quiénes somos los que anduvimos en espíritu y en verdad. De otra manera quizá podamos ser hallados luchadores contra Dios. Entonces eso, mis amados hermanos, espero que entiendan, y que si quieren hacerme algún comentario, primero lo hagan estudiando todos estos pasajes que yo les he dicho, que lo hagan con asertividad, repito, si no con conocimiento bíblico, por lo menos con comprensión lectora y visión de mente aquí en estas pantallas, para entender todo este conocimiento, así sea como conocimiento general. Entonces eso, mis amados, su amiga, su hermana Lilia Guevara Hidalgo se despide, deseándole lo mejor, que la paz del Señor Jesucristo y que la paz del Dios y Padre de Él esté en todos los corazones como en el mío. La paz del Señor, mis amados. Hasta la próxima. Lilia Guevara se despide. Amén.